No sé cuántos son, si ya están o falta alguien más. Faltan, Anto. Ah, bueno. Espera un ratito entonces. Estoy poniendo la porque estábamos. Bueno, y avísenme cuando. Acá lo vi, son 14. ¿No? Así espero un ratito que se conecten. Profe, Sí. yo estaba revisando ahí, tengo una duda con el tema de la intoxicación por órganos fosforados. ¿Solo se produce con estos pesticidas y eso que eran armas de guerra en su momento, o se puede producir con algún otro fármaco que se use cotidianamente? No, se pueden, con, digamos, intoxicación con órganos fosforados, es solo con los órganos fosforados. Pero una intoxicación que dé un síndrome colinérgico puede ser por algún otro fármaco. Es Bien. infrecuente, pero puede llegar a ser. Ponerle algún paciente que, no sé, un niño que se tome todo el tarrito de pilocarpina puede tener una intoxicación que tenga un síndrome colinérgico, que va a tener todos esos signos y síntomas del parasimpático, pero no va a ser por órganos fosforados, va a ser por pilocarpina. Un ejemplo, dije pilocarpina, ¿eh? Y en ese caso también tendríamos que tener un equipo de protección para atenderlo, ¿no? No, en ese caso no. Claro. Pero en ese caso sí realizás obviamente el ABC y Sí, como tratamiento usás la atropina. la atropina. Buenísimo. Gracias. No, no. Ahí estamos. No sé cuántos. Hay 23, me parece. ¿Falta alguien más? Sí, hay chicos que no pueden entrar, parece, Ah, pero no sé por qué. Somos 24 igual parece. No, un hace poco rato más. había 28. Yo vi 28, o sea que algunos, ahora viene grupo que están poniendo que no se pueden conectar. no, Marcela dice que no escucha, que no. Tendrás la compu en. Ah, bueno, no le puedo poner. Tienen razón, no es 24, son 34. Ah, 30. Ay, somos bastantes. Faltan bastantes. Estamos 23 ahora. Aprovechen para hacer preguntas, chicos. Sí. Ahí Ahora está, terminamos con. ya la... Ay, perdón. ¿Alguien iba a decir algo? No, yo decía que no la escuchaba, pero ya la escucho Ah, perfectamente. sí. Ah, bueno, mejor. Ahora cuando terminemos con el parasimpático, vamos a hacer algunos ejercicios y después pasamos con el adrenérgico. Que tal vez es algo un poco más fácil, porque al ver todo lo que es el parasimpático, el adrenérgico va a ser casi lo opuesto. Así que tal vez salga más fácil, más rápido. ¿Falta alguien más para que está esperando? No, ya podemos empezar. ¿Empiezo? Bueno. Habíamos quedado acá en esta diapositiva con los efectos urinarios de los antagonistas muscarínicos y los antagonistas del parasimpático. Uno de los efectos puede ser la relajación del músculo lisoureteral, que puede beneficiarse para el tratamiento del cólico uretral para disminuir el dolor. Cuando hay un espasmo excesivo, eso genera dolor y entonces, digamos, un antagonista puede llegar a disminuir. También para inhibición del reflejo de micción. Ay, no puedo pasar. Ahí está. Pasamos a otro de los efectos que son los oculares. Habíamos visto esta diapositiva es la misma que vimos con los efectos oculares del parasimpático. Ahora, ¿qué va a pasar cuando damos un antagonista del parasimpático?
se va a inhibir el receptor M3 a nivel del músculo ciliar, y eso va a generar una inhibición del reflejo de la acomodación, lo que va a generar cicloplejía, así que les mencioné antes. Por otro lado, a nivel del esfínter, en los receptores M3, se va a inhibir ese receptor M3 y va a generar una midriasis. Si antes generaba miosis, ahora midriasis. ¿Y en qué situación puede causarse esto? ¿Con qué fármacos puede generarse? Con tropicamida, es uno de ellos, ahí sí, no sé si alcanzan a leer, o el ciclopentolato, ahí está un poquito más chiquitito, ciclopentolato, son ambas drogas que se dan para un fondo de ojo. ¿Sí? Si hicieron alguna vez un fondo de ojo, yo pasé por esas situaciones varias veces, no es algo muy agradable para nada. ¿Y para qué se usan estas drogas en el fondo de ojo? Para generar una midriasis, y de esa forma el oftalmólogo puede llegar a ver bien la retina. ¿Sí? Al dilatarse la pupila se puede ver la retina, el fondo, justamente el fondo de ojo, para poder evaluar más superficie. Si la pupila está en miosis, es más difícil evaluar todo. Con la midriasis se puede como ampliar la pantalla y se ve bien la retina. Se genera como efecto tal vez no deseado, porque puede llegar a generarlo, aunque facilita para ver, en el caso mío que los usé para la visión, genera cicloplejía. Entonces, cuando salen de hacerse un fondo de ojo, van a sentir que la luz, cuando hay luz excesiva, si está soleado, les va a generar como una situación fea, que es fotofobia, y además cicloplejía, que no van a ver bien, no van a ver con detalle las cosas, va a estar como medio nublado, no van a ver la hora, o situaciones, o cosas así, o algún mensaje en el celular, por justamente la cicloplejía. ¿Les suena esto? ¿Alguien pasó por un fondo de ojo? Por eso te dicen que tenés que ir acompañado, ¿verdad? Sí, sí, obviamente, por eso. Sí, la pasé con mi nena, que tiene algunos inconvenientes con la vista. Claro. Entonces tuvo que ir a hacerse el fondo de ojos y salió medio como mareada también, un poco como, Sí. porque obviamente al tener la vista borrosa, se le acomplejiza. Sí, es una situación en la que necesitamos la vista para estar parados para todo, entonces en esa situación es algo muy incómodo. Pasamos a otro de los otros efectos que vamos a generar y las aplicaciones terapéuticas de los antimuscarínicos. Bloqueo de la hiperactividad parasimpática. Vimos la intoxicación con órganos fosforados y vamos a querer bloquear esa actividad excesiva que hay con esta intoxicación. ¿Cómo la vamos a bloquear? Con la atropina, que les mencioné antes como tratamiento. En la preanestesia puede usarse, se puede usar atropina en la preanestesia en situaciones para disminuir la broncorrea y la broncoconstricción, entonces es más fácil poder intubar al paciente, se puede usar atropina en preanestesia. En casos de hiperactividad gastrointestinal, cuando hay una hiperactividad gastrointestinal, eso va a generar diarrea, y a su vez también va a generar tanto espasmo del músculo liso, va a generar dolor, ¿sí? Los cólicos intestinales. Para bloquear eso podemos usar antimuscarínicos. Para vejiga hiperactiva, les mencioné antes, las funciones genitourinarias inhiben la micción. Aplicaciones oftálmicas, como les mencioné en la anterior diapositiva para el fondo de ojo. Enfermedad cardiovascular, la compañera que mencionó en patologías, por ejemplo, una situación de bradicardia sinusal. Y enfermedades respiratorias, como asma y EPOC. Y acá ahí les van a ir apareciendo. En el caso de hiperactividad gastrointestinal, buscapina, ¿sí? Fíjense, butilbromuro de escopolamina, esa de la buscapina es la marca, obviamente. Y en el caso de asma y EPOC, que son patologías broncoobstructivas, o sea que el bronquio, como una reacción, se contrae, vamos a generar algo que broncodilate, y esos van a ser bromuro de tiotropio y bromuro de ipratropio. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Está bien. Pasamos a los casos clínicos, que les puse como para repasar un poquito lo que vimos hasta ahora. La señora M.N. pasó toda la mañana plantando flores en su jardín. Al terminar su trabajo, observó que había mojado su ropa con el insecticida, pero sin darle importancia fue a hacer las compras para el almuerzo. En el camino comenzó a sentir náuseas, mareos y sudoración profusa.
Luego le siguieron vómitos, temblores y dificultad para respirar. Cuando llegó la ambulancia presentaba convulsiones. ¿Cuál fue la causa de la signo-sintomatología que presentó la paciente? ¿Qué se les ocurre? Intoxicación por... Intoxicación por, perdón, se me cortó. Por órgano fosforado. Fosforado. Intoxicación por Ay, se volvió a cortar. Intoxicación por órganos fosforados, ¿sí? Muy bien. ¿Y por qué presentaban estas situaciones? Náuseas y vómitos, ¿a nivel de qué sistema estaba afectándose? Gastrointestinal. Gastrointestinal. Muy bien. Sudoración profusa, habíamos dicho, que generaba. Porque estaba desarrollando un síndrome colinérgico. Muy bien, excelente. Nivel de las glándulas sudoríparas. Claro, muy bien, las glándulas sudoríparas. ¿Y temblores? A nivel cardiovascular. Temblores sería en miembros, ¿sí? ¿Qué hay en Por el los músculo estriado. Músculo Exacto. estriado, excelente. Y se acuerdan que en el músculo estriado están los receptores nicotínicos a los que se une la acetilcolina, que habíamos hablado de eso con la miastenia gravis y demás. Entonces, cuando hay mucha acetilcolina en el músculo estriado, va a unirse y va a estimular excesivamente a los receptores nicotínicos, va a generar temblores. Dificultad para respirar, ¿por qué? Por la broncoconstricción. Muy bien, y además, ¿qué aumentaba? La mucosidad. Excelente, broncoconstricción y broncorrea. Broncorrea. Y eso le va a generar la dificultad para respirar. Y además las convulsiones al final, ¿qué nos está hablando de eso? ¿A dónde llegaron los tóxicos, el tóxico este? Al sistema nervioso central. Perfecto, llegó al sistema nervioso central, por eso las convulsiones. Entonces, bueno, la signo-sintomatología, un síndrome colinérgico presentado por la intoxicación por órganos fosforados. ¿Hubo efectos farmacológicos en el sistema nervioso central? Vimos las convulsiones. Si yo siempre me adelanto cuando hago ejercicios, es una cosa que soy muy ansiosa, entonces siempre pregunto la siguiente pregunta. Discúlpenme, porque ya lo habíamos aclarado. Sí, ¿en qué tratamiento indicaría y por qué? ¿Qué hacemos con esta paciente? Llega hacia la guardia. ¿Qué hacemos primero? Lavado de piel y mucosa. El ABC. El ABC. El ABC. Y ojo, antes de hacer el ABC, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Protección. Protección. Bioseguridad. Muy bien, muy bien. Ahora está con el COVID, la bioseguridad es para no contagiarnos. En esta situación, en este caso, tendría que ser para no intoxicarnos nosotros, ¿sí? Primero nos protegemos y el ABC, muy bien como dijeron. Después, el lavado de piel y mucosas, también lo dijeron muy bien. El lavado tiene que ser de corrido, no podemos refregar, porque si refregamos aumenta la absorción. Tiene que el agua correr y caerle por el cuerpo durante 15 a 20 minutos. ¿Sí? Lavado a chorro. Claro, por arrastre, muy bien, a chorro. ¿Y qué más falta? Una droga. Atropina. Atropina. Antagonista del parasimpático. Atropina, que es un antagonista parasimpático, un antagonista muscarínico, y si ese hospital es súper top en el que estamos trabajando y tiene reactivadores de la acetilcolinesterasa, que son las oximas, está bien y se lo damos. Si no, no importa. Se vio que los pacientes sobreviven perfectamente con el tratamiento con atropina, ABC y lavado, sin las oximas. Ajá. Entonces, ese sería el tratamiento de esta paciente. Pasamos al segundo caso clínico. Un paciente de 67 años, tabaquista, consulta en neumonología por disnea progresiva en los últimos meses. El profesional le receta tiotropio por vía inhalatoria como tratamiento crónico. ¿Por qué se le indicó este fármaco? Broncodilatador. Excelente, es un broncodilatador. El tiotropio se vio que tiene un muy buen efecto. Claro, una cosa. El paciente tiene 67 años, es tabaquista y disnea progresiva en los últimos meses. ¿A qué patología nos puede estar ubicando esto?
EPOC. Le damos EPOC. muy bien, EPOC. Claro, por eso el tiotropio se vio que tiene una muy buena respuesta, excelente respuesta en el tratamiento de pacientes con EPOC. Obviamente, en el caso de este paciente, hay que averiguar otras causas, otros diagnósticos diferenciales de disnea progresiva, que hay que descartar obviamente lo cardiovascular, pero el neumonólogo ya estaba, o neumonóloga estaba ya claro, digamos, que era EPOC, y listo, le damos tiotropio como tratamiento. ¿Cuál es el mecanismo de acción del tiotropio? ¿Qué hace el tiotropio? El tiotropio va a actuar como broncodilatador y va a disminuir la broncorrea. Perfecto. Aumenta la luz del bronquio. Aumenta la luz del bronquio, muy bien. Ese sería el efecto, lo que dijeron, muy bien. Pero el mecanismo por el que logra ese efecto, el mecanismo de acción, ¿se une a qué cosa? Está en el grupo de la atropina, el tiotropio, que vimos. ¿Cómo era, profe? ¿Aumenta qué? ¿Cuál sería el mecanismo de acción? O sea, cuando les pregunta el mecanismo de acción, se une a tal lugar y lo activa o lo inactiva. ¿Se une a los receptores muscarínicos? Muy bien, excelente. ¿Y lo activa o lo inactiva el receptor muscarínico? Lo inactiva. Lo inactiva, claro, es un antagonista. Entonces el receptor se va a unir al receptor muscarínico y el receptor muscarínico va a dejar de construir, no sé si generar broncoconstricción, y entonces vamos a generar broncodilatación con el tiotropio. El mecanismo de acción es antagonista de los receptores muscarínicos. Y el efecto, como bien dijeron, broncodilatación y disminución de la secreción bronquial. Muy bien. Eso es todo sobre les puse muchas gracias, pero seguimos, no se confíen, sobre el parasimpático. ¿Les quedó alguna duda? ¿Algo que quieran que repita? No. Bueno, seguimos. No, profe. Vamos a hablar ahora del simpático. Vimos el parasimpático, que la fotito que quiero que se lleven es Homero, y a una persona cuando está exacerbado el parasimpático es con aumento de secreción de todo, aumento de las secreciones bronquiales, aumento de las secreciones sudoríparas, diarrea, incontinencia urinaria, y pasamos al simpático. En el caso del parasimpático se activa luego de comer, sería la modorra que tenía Homero tirado después de estar con la panza llena. En el sistema simpático o el sistema adrenérgico se va a activar en determinadas situaciones de estrés. El estrés puede ser orgánico, ¿sí? Alguna situación de dolor. El estrés puede ser metabólico, como por ejemplo una hipoglucemia. O el estrés puede ser psicológico, como sería una situación de nervios por alguna determinada situación. En el caso, acá que les puse la imagen de Scooby-Doo y sus amigos, por el monstruo que los está persiguiendo, ese se está activando el sistema simpático. Es el sistema de alarma, que va a generar que todo el cuerpo funcione para la situación de escape, que hace miles de millones de años servía para cuando el hombre vivía en lo que sería lo salvaje, digamos, para poder huir, poder cazar animales, y para eso servía el simpático, y ahora evolucionamos un poco, pero vamos a seguir teniendo esa cosa de estrés, y el cuerpo tiene que funcionar para la huida. Va a haber funciones que no me van a importar tanto, porque si yo me quiero escapar, no voy a querer digerir comida, pero va a haber funciones que se exacerben mucho, como lo cardiovascular, o algo para correr y estar preparado físicamente. Para eso funciona el simpático. ¿Sí? Como un poco de energía extra, ¿verdad? Claro, sí, es una energía ante la situación de riesgo. El paciente tiene dolor y el cuerpo piensa que hay riesgo, va a funcionar para eso, va a haber una hipoglucemia, hay riesgo, va a reaccionar. Son situaciones de reacción. Puede ser algo que exista, algo orgánico, algo metabólico, o algo psicológico.
¿sí? ¿Cómo Equilibra. van a- ¿Cómo? No, que equilibra, digo. Claro, exactamente. ¿Cómo va a funcionar esto? Con la noradrenalina y la adrenalina. Las dos se van a secretar a nivel nervioso, y la adrenalina además se secreta a nivel de la glándula, la médula de la glándula suprarrenal. Va a haber un aumento de los mediadores cuando se active el sistema simpático, y van a unirse a los receptores alfa, que puede ser alfa 1 y alfa 2, y beta, que puede ser beta 1 y beta 2. Van a tener cierta preferencia, estos dos. La adrenalina va a preferir a los receptores beta, va a tener más afinidad por los receptores beta. Si hay concentraciones muy altas, además de los receptores beta, puede llegar a unirse a los receptores alfa, pero va a preferir siempre a los beta. Por otro lado, la noradrenalina va a tener una mayor afinidad por los receptores alfa, ¿sí? Y los órganos efectores principales van a ser los mismos que vimos para el parasimpático, solo que van a desencadenar distintas funciones que van a ser justamente distintas al parasimpático. Ojos, glándulas salivares, corazón, pulmones, tubo digestivo, vejiga. ¿Vamos bien? Sí, profe. Seguimos. Lo mismo, el mismo cuadrito que les había puesto para el parasimpático, ahora para el espacio simpático, para que no se mezcle parasimpático. Son parecidos los nombres. A nivel ocular, en los ojos, ¿qué va a generar? ¿Qué les parece? El parasimpático generaba miosis. El simpático, ¿qué va a generar? Midriasis. Midriasis. Excelente. Excelente. Midriasis. Fíjense ahí la pupila bien dilatada. A nivel cardiovascular, va a generar aumento de todas las propiedades cardíacas, ¿sí? Aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la fuerza de contracción, aumento de la conducción, ¿sí? Lo que serían las propiedades cardíacas. A nivel de los vasos, van a generar las dos opciones. ¿Por qué? Porque en este momento es cuando se divide el simpático. Por un lado van a estar los alfa 1 que van a generar vasoconstricción, ¿sí? Y por otro lado van a estar los beta 2 que van a generar vasodilatación. Esta es la pequeña diferencia que vemos acá. El resto de las funciones van a generarlos los dos por igual. En este van a ser opuestos. Uno genera vasoconstricción, otro genera vasodilatación. Seguimos con las funciones. Ahí ven el sistema respiratorio, sería los bronquios. Va a generar broncodilatación, ¿sí? Fíjense, relajación del músculo liso, y además disminución de la secreción. Lo opuesto al parasimpático. A nivel del tubo digestivo, va a inhibir las funciones, va a inhibir el peristaltismo, va a aumentar el tono de los esfínteres y va a inhibir la secreción. ¿Por qué? Porque si estamos en una situación de estrés y de escape, el cuerpo no va a necesitar digerir algún alimento, pero sí va a necesitar respirar bien, poder ver bien con la pupila dilatada, poder tener un corazón que se lo banque, digamos, para esa situación de estrés. Y a nivel urinario, retención de orina. ¿Cómo va a ser? ¿Se acuerdan que les dije que había dos músculos acá a nivel... Me perdí el mouse, ahí está. A nivel urinario va a estar el músculo detrusor, que se va a relajar, que es el músculo de la pared, y va a contraerse el esfínter y el trígono. ¿Sí? Van a inhibir la secreción de la micción. Estos van a ser algunos de los efectos metabólicos. A nivel del páncreas pueden disminuir o aumentar la secreción, dependiendo en qué situación se halle el paciente. Si se encuentra en una situación de hipoglucemia, van a secretar, van a estimular la secreción del glucagón, y si se encuentra en una situación de de hipoglucemia, van a generar un aumento. En general, van a generar un aumento de la glucemia. ¿Sí? Glándulas salivales y demás. Empezamos con los agonistas adrenérgicos. Estos agonistas van a aumentar estas funciones que les mencioné recién. ¿Vamos bien por ahora? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, estos agonistas van a aumentar las funciones que les mencioné hoy. Van a tener algunas diferencias según a qué receptor se van a unir. Acá les menciono, fíjense, uy, se me va el mouse. No sé por qué. Ahí está.
van a estar los receptores alfa y beta, los alfa, que van a ser alfa 1 por un lado y alfa 2 por el otro, los receptores beta, que pueden ser beta no selectivos porque se une como el isoproterenol, se une al beta 1 y al beta 2, o pueden ser selectivos dependiendo si se une al beta 1 o si se une al beta 2. ¿Sí? Esto puede ser un poco confuso, pero si se arman un cuadrito, con algo así como les puse acá, para diferenciar a qué receptores se van a ir uniendo. ¿Sí? Fenilefrina va a unirse al receptor alfa 1. Clonidina y alfa-metildopa al receptor alfa 2. Isoproterenol al receptor beta, beta 1 o beta 2 por igual. Dobutamina va a unirse a los dos, pero un poquito más prefiere el receptor beta 1. ¿Sí? Pero va a ser indistinto cuál se una. Y por otro lado, a ver, ahí está. Y por otro lado, el salbutamol, que tal vez les suena, va a unirse a los receptores beta 2. Perdón, Para las nebulizaciones. claro, excelente. ¿El ¿Les suenan alfa-metildopa puede ser? Perdón, que no escuché. Si el alfa-metildopa puede ser que se dé en el caso de preeclampsias. Sí, excelente. Ahora lo vamos a ver más adelante. Sí, ese es su tratamiento, para el tratamiento de preeclampsia. ¿Les suenan entonces estos fármacos? Tal vez son un poco más usados que los de parasimpático que vimos. Perfecto. Todos estos son agonistas directos, que se van a unir directamente al receptor. Acá no va a haber ninguna enzima como la que vimos, la acetilcolinesterasa, no va a haber ninguna enzima así que nos importe, pero sí los receptores que van a ser distintos. Pasamos. Empezamos con la noradrenalina, que como les había dicho antes, va a tener una mayor afinidad por los receptores, alfa 1 y alfa 2, y menos aún por beta 1. Beta 2 no se va a unir. ¿Sí? Se administra de forma intravenosa y con efectos farmacológicos que vamos a buscar. ¿Para qué damos la adrenalina? Para aumentar los efectos cardiovasculares. ¿Sí? Va a generar hipertensión. ¿Por qué va a generar hipertensión? Porque va a ir a los vasos sanguíneos y va a generar la vasoconstricción por medio de alfa 1. Entonces genera vasoconstricción, eso aumenta la tensión arterial, y como reflejo, en el corazón se produce bradicardia refleja. ¿Sí? No genera bradicardia directamente, la genera por reflejo, porque actúa en los vasos y en el corazón se activa un mecanismo de reflejo de bradicardia. ¿Se entendió esto? Perfecto, sí. ¿Sí? Seguimos con los agonistas. En este caso vamos a seguir con los agonistas alfa 1. Acá vemos a nivel del iris, ¿sí? Estaban el músculo esfínter, que fue el que mencioné antes con el parasimpático, y ahora vamos a ver el músculo radial. Están acá, serían estos rayitos que tiene acá. Tiene receptores alfa 1, y estos receptores alfa 1 van a generar midriasis, dilatación de la pupila. ¿Y para qué situación que les mencioné antes teníamos que buscar midriasis? Un examen complementario que hacemos. Oftalmológico. Claro, Fondo de ojo. Muy bien, el fondo de ojo. Entonces, para el fondo de ojo vamos a dar las drogas que mencioné antes, que eran tropicamida y ciclopentolato, y además podemos llegar a dar fenilefrina, ¿sí? Para generar esa midriasis. Se suelen usar combinados, las drogas que mencioné. La fenilefrina se va a unir a los receptores alfa 1 y va a generar midriasis, para poder ver todo el fondo de ojo. ¿Vamos bien? Ahí. Sí, perfecto. Ahí. Acá lo que mencionó la compañera, los agonistas alfa 2 selectivos, ¿sí? Clonidina y alfa-metildopa, que lo que hacen es unirse al receptor alfa 2, que el receptor alfa 2 se encuentra a nivel presináptico, es como, está ahí como guardián de la neurona, diciéndole a la misma neurona por la que se secreta, diciéndole, baja un cambio, secreta menos noradrenalina, o aumenta un poquito la cosa de noradrenalina. Entonces, estos receptores, clonidina y alfa-metildopa se van a unir al receptor alfa 2. Y al unirse al receptor alfa 2, va a hacer que el receptor alfa 2 le diga a la neurona, baja la secreción de noradrenalina, baja el tono simpático. ¿Y para qué me va a servir bajar el tono simpático? Para tratamiento de hipertensión en el embarazo. ¿Sí? Metildopa, acá está.
en situaciones de preeclampsia. Es uno de los tratamientos. Hay otros tratamientos de preeclampsia, pero pueden llegar a escucharlos y evidentemente que sí, que me comentó, no sé si era Kobe, que alguien que había mencionado, no los vi. O Marcela perdón, no las vi cuando le dijeron. Muy bien para tratamiento de hipertensión. Seguimos. Agonistas beta no selectivos. Se va a unir a los beta 1 y a los beta 2. Isoproterenol es una de las drogas. Dobutamina también. Dobutamina va a preferir un poco más a los beta 1, pero se va a unir también a los beta 2. ¿Y para qué las vamos a dar estas dos drogas? Para aumentar las propiedades cardíacas. ¿Sí? Aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la fuerza de contracción, el inotropismo, y aumentar la conducción a través del AB hacia las de His. ¿Sí? Todo esto va a aumentar las propiedades cardíacas, lo damos de forma intravenosa y en situaciones de shock. ¿Sí? Necesitamos cuando el paciente está, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca descompensada. ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Otro que mencionaron también, el salbutamol. Dentro de los agonistas beta 2, vamos a dar algunos como el salbutamol, salmeterol, formoterol, hay otros, indacaterol, que se utilizan por vía inhalatoria, puede ser nebulizador o PUF, como quieran, para el tratamiento de enfermedades de la vía aérea. ¿Sí? ¿Qué enfermedades que vimos? Y mencionaron también, creo. Asma. Muy bien, asma, y la otra. EPOC también. EPOC, se suele dar. sí, muy bien. Y a veces se dan combinados el hipatropio y, por ejemplo, el salbutamol. Sí, claro, perfecto. Se usan combinados para aumentar el efecto, ¿sí? Si el paciente está en una crisis asmática y tal vez el salbutamol que le damos primero no funciona muy bien, le agregamos hipertropio para que aumente más esa broncodilatación. Se pueden usar juntos. En el caso de estos beta 2, tal vez los vean más relacionados al asma más que el EPOC, pero podrían llegar a usarse en casos o tal vez de una crisis por EPOC. Ritodrina, otro mencionado acá, es un útero inhibidor. ¿Para qué sirve esto? Para disminuir las contracciones uterinas. ¿Y en qué situaciones voy a querer disminuir las contracciones uterinas? Ahí dice, bueno, les da una ayudita acá abajo, pero para que se imaginen. ¿En qué situación? Y en parto pretérmino. Claro, en el parto pretérmino, o bueno, lo que sería la amenaza de parto pretérmino, ¿sí? Claro. Para frenar el parto, ¿sí? En el caso de que venga una paciente, ya tiene 40 semanas, no le vamos a dar un útero inhibidor porque ya está lista para nacer. Pero en el caso de que la paciente tenga, supónganse, 24 semanas, ahí le vamos a tener que dar un útero inhibidor para que frenar esa amenaza de parto, para ver si podemos prolongar un poquito más el parto. ¿Sí? Como efectos adversos van a tener temblor, es uno de los más frecuentes el temblor con estos fármacos, palpitaciones, taquicardia, intranquilidad, hipopotasemia, ¿sí? En el caso de la hipopotasemia es porque al activarse los receptores beta hacen que el potasio entre de la sangre entre a la célula, ¿sí? Entonces esto va a generar una hipopotasemia. Tal vez les suena de haber visto salbutamol como tratamiento de hiperpotasemia. ¿Les suena de...? Tal vez lo vieron. ¿Sí? No, profe, yo no lo escuché. Bueno, hay situaciones en las que puede llegar a usarse en el caso de que un paciente tenga hiperpotasemia, entre otras medidas terapéuticas, puede usarse el salbutamol, que lo que va a hacer es disminuir ese potasio que está aumentado. Y justamente en un paciente que lo usamos, que usa de forma crónica salbutamol o alguno de estos, por asma, hay que chequear cómo anda el potasio, ¿sí? Porque si baja el potasio mucho, puede generar arritmias. Entonces, uno de los efectos adversos no es muy frecuente, pero para tener en cuenta. Seguimos con los usos terapéuticos. Reanimación cardiopulmonar, que mencioné con los que aumentaban la contracción.
aumentaba la... ¿Leche? ¿Cómo? No, perdón. Con los fármacos, por ejemplo, dobutamina, que aumentan las propiedades cardíacas para la reanimación, shock anafiláctico, ¿sí? Adrenalina se usa para el shock anafiláctico, pero pueden ser otros. Vasoconstricción local y anticongestivo, ¿sí? En este caso, fíjense ahí, no sé si se alcanza a leer, pero créanme que dice fenilefrina, clorhidrato, ¿sí? En el famoso este que hace Marley la propaganda, pseudoefedrina, en el ACMUC. Fíjense que son fármacos que los mencioné previamente, son agonistas, alfa, y lo que van a hacer va a ser constricción. Por efecto alfa 1 generan vasoconstricción. ¿Y para qué voy a buscar la vasoconstricción a nivel de la nariz? Para bajar toda la congestión que hay con la gripe o el resfrío, para bajar la sintomatología sería. En situaciones de hipotensión severa, podemos dar, cual les mencioné previamente, noradrenalina, ¿sí? Que genera hipertensión. Para situaciones de hipertensión arterial, clonidina y alfa-metildopa, ¿sí? En el embarazo. Y para asma y EPOC, súper conocidos, acá está salmeterol y salbutamol. ¿Vamos bien? Sí, sí. Queda un minuto, pero nos sumamos, Silvia, nos sumamos al mismo link. Ahora, por las dudas, lo aclaro. Sí, no hay problema. Les aclaro por si ahora se va a cortar en un ratito. Empezamos con los antagonistas, entonces. Estos antagonistas van a hacer el efecto opuesto al simpático, van a inhibir al simpático. Entonces vamos a ver efectos opuestos a los que vimos antes. Pueden ser antagonistas de los alfa, que a su vez pueden ser alfa no selectivos, o sea que se unen al alfa 1 y alfa 2. Pueden ser irreversibles, no competitivos. ¿Qué significa esto? Que se une y no se despega del alfa. Y no se va a despegar hasta que se genere otro receptor, se cree, sintetice otro receptor, no se van a despegar. Una de ellas es fenoxibenzamina. Pueden ser antagonistas no selectivos, reversibles, ¿sí? Se une y se despega, se une y se despega, como por ejemplo, ahí está, la O no va, fentolamina. Y como de los alfa, pueden ser selectivos, alfa 1, prazosin. Prazosin, y vamos a ver otros ejemplos de esto que tal vez les suenen. Seguimos con las antagonistas, ahora antagonistas beta. Antagonistas beta no selectivos, se unen al beta 1 y al beta 2, como propranolol, timolol, ¿sí? ¿Les suenan estos que estoy mencionando, algunos de estos fármacos? Sí, eso sí. Sí. ¿Sí? Los beta 1, atenolol, metoprolol, estos bisoprolol, y los antagonistas alfa y beta, como la betalol y carvedilol. Vamos a ver bien cuáles son estos efectos de alfa y beta, bueno, no son para todos.